A ver, les quiero preguntar primero, ¿qué es lo que quieren ver? ¿Historia del Perú o historia universal? Ya les doy la libertad para que ustedes, ¿qué es lo que quisieran, con qué curso quieren empezar primero? ¿Historia del Perú o universal? Lo que ustedes me digan. A ver, ¿qué dicen? ¿Encuesta? ¿Nada? Cualquiera. Les da igual. No importa. Igual lo vamos a hacer, ¿no? Ya, entonces, a ver, ¿yo qué dijo? HU me dicen por acá. Ah, perfecto. Listo, gracias. Entonces, vamos a empezar con HU. Listo. Luego terminamos con nuestro país, nuestro querido Perú. Ya, vamos a empezar entonces con Historia Universal. Hoy día vamos a hacer la segunda parte de la edad moderna. Estamos en la edad moderna, ¿sí? Entonces vamos a compartir. Ajá. Carlos, perdóname, no me permite compartir pantalla. A ver si me ayudas. A ver, vamos a esperar un momento hasta que se pueda compartir. Eh, a ver, ¿recuerdas que la semana pasada estábamos estudiando la parte uno de la Edad Moderna, ¿no? Estábamos viendo qué temas, por ejemplo, vimos. Vimos tres importantes temas. Los descubrimientos geográficos, eh, el tema de la ilustración y vimos también eh, el tema de la reforma religiosa, ¿no? Lutero y Calvino. Esos son los tres temas que hemos visto. Espero que recuerden. Eh, Hoy día vamos a estudiar los tres nuevos temas que son el absolutismo, las monarquías modernas. Luego veremos la ilustración, vamos a entrar al siglo XVIII y finalmente vamos a hablar de la independencia de los Estados Unidos, también llamada las 13 colonias. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar con el absolutismo. Ya, a ver, mientras Carlos me pone a compartir pantalla que se ha olvidado si ha ido a tomar lunch, creo. Ya, lo primero que vamos a hacer es, Carlos, compartir pantalla, por favor. A ver, Fran, Ya, la opción está compartida, o sea, como tú eres el hospedador, entonces tú tienes la opción, no puedo. el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de sus participantes. Eso me sale. A ver, ¿cómo es esto? Hmm, ¿Así te sale? A mí Sí, también me me sale sale igual. Ah, mira, qué raro. Eh, Como tú eres en anfitrión ahorita, a ver, claro. vamos a hacer algo. ¿Has probado ya? No puedes compartir, ¿has probado ya? ¿Prueba? Sí, a cada momento, a cada momento. Ya, entonces voy a ver, concédeme como anfitrión en este momento. De repente Mm, yo te he cedido anfitrión habiéndolo ya bloqueado antes. ¿Eh? A ver, ya. Mm, Concederte a ti como anfitrión parece que no puedo, no hace clic. A ver, vamos a poner sí, más. Editar, no. Ya. Tú eres el hospedador ahora. Ya. Ujú. A ver, ya, a ver. Entonces, Donde dice seguridad, has puesto la opción que pueda yo compartir. ya, si ahí lo estoy viendo. Correcto. Ahora sí, donde Ya, decía seguridad esta es la seguramente era. opción. Ya, Sí, ya está, ahora sí. Listo, ahora sí, vamos a poder abrir. Ya. ya, Bueno, ahora sí, a chicos, ver. entonces Prueba. vamos a probar. Listo, esta es. Correcto. Ya. Entonces vamos a empezar desde el inicio. Uy, están esperándome. Vamos a aceptar a los que entran. Ya, chicos, empecemos por aquí entonces. Miren, este es el cuarto tema de la Edad Moderna. Recuerda que la Edad Moderna tiene 6 temas. La Edad Media, ¿cuántos tenía? Uf, 10 temas, ¿no? En la Edad Moderna hemos visto Colón y sus viajes, humanismo y renacimiento,
el lado artístico del ser humano. Y en la reforma de la Iglesia Católica, Lutero y las críticas a la corrupción que el clero tuvo en esas épocas. Pero ahora vamos a recordar cuando el rey recupera su poder. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo no es otra cosa que el poder extremo que un gobernante como el rey va a tener. Ustedes pueden comparar un rey con un presidente, fácil de comparar, ¿no? Más poder tiene el rey. ¿Por qué? Recuerda que el rey se cree de origen divino. El pueblo no le ha dado el poder al rey. El rey ha recibido ese poder de Dios. Y si el rey ha recibido el poder de Dios, entonces a eso se le conoce con un término muy importante, el providencialismo. ¿Sí? Entonces, este tema también lo puedes encontrar con otro nombre, monarquías modernas. A ver, para poder empezar a entender la clase del absolutismo, lo primero que quiero preguntarte es lo siguiente. Tú recuerdas, y yo sé que tienes que recordarlo, en la Edad Media, ¿quién tenía más poder? ¿El rey o el señor feudal? Creo que ni siquiera necesitan escribirlo, ¿verdad? Está claro que en la Edad Media más poder tenía el señor feudal. Eso no significa que el rey no existiera. En la Edad Media los reyes gobernaban, pero no tenían el poder que lo tenía el señor feudal. Este poder que el rey perdió en la Edad Media lo va a recuperar ahora en la Edad Moderna. Y esta pregunta que les quiero hacer ahora es un poquito más de nivel, pero yo estoy seguro que lo recuerdan porque también lo vimos la semana pasada. Los reyes recuperan su poder. Para esto tienen que debilitar el sistema feudal. Pero para lograr debilitar el sistema feudal, los reyes, la pregunta es, ¿los reyes a quiénes se aliaron? ¿Qué sector se alió a la monarquía para que juntos combatan el poder feudal? ¿Cómo se llama este grupo poderoso que cada día se hacía más poderoso? La iglesia. No, sería lo que dice Elizabeth, la burguesía. Sí, la burguesía es el grupo que tiene dinero. Recuerda que a fines de la Edad Media ya el comercio entre Oriente y Occidente a través de Constantinopla había reactivadose, ¿no? Así como ahora se está reactivando la economía de poquito a poquito, igualito, a fines de la Edad Media, la burguesía ya empezaba a nacer, pero en la Edad Moderna la burguesía se hará cada vez más poderosa. Sin embargo, esta burguesía va a necesitar un amigo, un aliado, y este mejor aliado será el rey. ¿Por qué el burgués decidió aliarse al rey? ¿Por qué el hombre de negocios decide hacerse amigo de un rey? Porque el señor feudal es muy vivo. Al señor feudal, como es dueño de grandes pedazotes de terreno, para todo cobra impuestos. Si el burgués quiere vender sus productos en un mercado, ese mercado está encima de los dominios de un señor feudal. Entonces tiene que pagar impuestos. Si el comerciante que para con su carreta llevando sus productos, su clavo de olor y constantemente como un ambulante de la parada tiene que estarse movilizando de acá para allá, pero ¿por dónde tiene que movilizarse? Por territorios que son del señor feudal. Tiene que pasar puentes colgantes que son del señor feudal. El señor feudal le cobra impuestos para todos estos burgueses. Así no se puede hacer negocios, dice el burgués. Así no se puede trabajar. Impuesto para una cosa, impuesto para otra cosa. ¿Cómo me gustaría acabar con el poderoso señor feudal? Eso explica el por qué la burguesía odiaba el sistema feudal. Y el rey, ya saben por qué odiaba también el señor feudal, ¿verdad? El rey odiaba al señor feudal porque le había quitado su poder y el rey quería recuperarlo. Muy bien, es así entonces que espero que se haya comprendido el por qué la monarquía y la burguesía se unieron en contra del sistema feudal. ¿Consiguieron lo que buscaban? Sí. ¿Cuál es la prueba de que el rey venció al sistema feudal? Que el absolutismo acababa de aparecer, que se caracteriza por el poder que va a tener el rey sobre el sistema feudal. El sistema feudal quedó subordinado. El rey vuelve a recuperar ese poder que lo perdió en la Edad Media. ¿Ok? Espero que entonces empecemos por claro esa primera gran idea. Entonces ya más o menos ese sería el concepto de absolutismo, ¿no? El absolutismo no es otra cosa que el excesivo poder que un rey o un monarca va a tener, y este poder se va a caracterizar principalmente en que no hay ningún otro poder que lo controle. No es como a Vizcarra, ¿no? Que lo controle el Congreso, el Poder Judicial, ustedes ya saben bien eso. En una monarquía absolutista nadie te controla, el rey lo es todo. No solamente tiene origen divino, sino que el rey decide la declaración de guerra o decide cuándo se tiene que firmar la paz. El rey no le rinde cuentas de sus actos a nadie, ¿no? No sé si ustedes conocen quién es el personaje que estamos viendo ahí.
Él es el rey máximo, él es el máximo representante del absolutismo en la Europa moderna. ¿Alguien me puede decir quién es o en todo caso de qué país es? ¿Quién es el máximo representante del absolutismo? Era un rey que tenía una famosa frase. La frase del rey este decía, el Estado soy yo. ¿Cómo era de excesivo su poder que le conocían como el rey Sol? Era un rey de qué país? Digamos, ¿cuál es el país más absolutista que ha habido en Europa? Ha sido Francia, muy bien, y efectivamente ese era Luis XIV, Luis XIV. Miren ustedes cómo se vestían los reyes de la época, ¿no? Con sus panties, con sus tacos, ¿no? Se pintaban la cara, estos monarcas demostraban este poder total. Muy bien, entonces ahí está la característica del absolutismo. Pero hay más que decir. No solamente el absolutismo es un término que quiero que aprendas, sino qué caracteriza el absolutismo. El absolutismo se caracteriza por, al menos ya sabemos una característica importante, por el excesivo poder que va a tener. No te olvides que esto va de la mano con la centralización de las naciones, ¿no? Son monarquías nacionales. A ver, ¿cómo es esto, profe? A ver, otra vez, por favor, monarquías nacionales, a ver un poquito más. A ver, tú recuerdas, es que es importante por eso haber repasado o haber venido hoy día repasando un poco la Edad Media. Yo sé que ustedes son inteligentes y han venido repasando, ¿ok? En la Edad Media habían países como hoy día, habían estados-nación como hoy día. No, ¿verdad? Lo que podíamos ver en los mapas de la Edad Media eran pequeños feudos, ¿no? Acuérdense que lo que existían eran pequeños gobiernos, ¿no? Donde estaba un señor con su castillo. Entonces, digamos que a eso se le conoce como la atomización de la Europa desde entonces. Atomización porque tú sabes que es la, ¿no? La mínima partícula de la materia, ¿no? Por eso esos términos que le ponen. Pero, ¿qué ocurre en la Edad Moderna? Los reyes van a casarse, van a lograr alianzas matrimoniales. Un reino se une con otro reino y de esa forma los estados-nación vuelven a echar poder, se solidifican, ¿no? Y así es como el rey recupera su poder y controlará un espacio mucho más grande de territorio. Entonces, el absolutismo también se caracteriza por una centralización de poder. A ver, ya que este gráfico tal vez no nos ayude ahorita mucho, primero quisiera ver que veamos este otro para que podamos definir conceptos. Ahí está. Esta diapositiva les va a ayudar muchísimo para entender las características del absolutismo. La primera acabamos de explicar, ¿cierto? El absolutismo se caracteriza por su providencialismo. ¿Recuerdas que era eso? Dije que el poder del rey proviene de Dios. Hoy día, el poder de un presidente proviene del pueblo. Es diferente, ¿cierto? Dos, lo que hace un instante hablé. La centralización o el centralismo no es otra cosa que el poder en una persona genera un núcleo que va a difundirse sobre el resto del territorio, ¿no? Es decir, yo tengo el poder y desde mi centro de poder voy a dominar al resto, a diferencia de la Edad Media, donde había muchos poderes al mismo tiempo, muchos señores feudales al mismo tiempo. Entonces, ese es el centralismo. El poder lo tiene una persona y no hay otros poderes que lo controlen. Esto no me acuerdo el año, pero San Marcos lo preguntó. La 3, el regalismo. Regalismo es el poder que tiene el rey encima de la Iglesia Católica. Entonces, aquí hay algo muy importante. En la Edad Media, y esto creo que ya estoy redundando, ¿no? En la Edad Media, ¿cuál era la institución más poderosa, la más poderosa en la Edad Media? Donde tú vivías solamente para que hagas, con una misión nosotros vivíamos en la Edad Media, salvar el alma y llegar al cielo. Entonces ya sabes cuál era la institución más poderosa de la Edad Media, la Iglesia Católica. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir en la Edad Moderna? En la Edad Moderna, el rey se va a imponer encima de la Iglesia Católica. No digo que la Iglesia desaparezca, hasta ahora existe, sino que el absolutismo también significa que a través de este término llamado, y no lo olvides por favor, el regalismo, es que el rey va a tener el control encima de la Iglesia Católica. Por eso acá, si leemos un poquito, es la potestad que tiene el rey para imponer su poder sobre la tierra, interviniendo en los asuntos religiosos y, claro, también políticos y sociales. Entonces es el rey quien tiene gran capacidad de tomar decisiones cuando antes era la Iglesia Católica la que tenía la última palabra. Te das cuenta cómo el rey está demostrando, yo soy más que el mismo Papa. Eso es regalismo.
4, se desarrolla el Estado-Nación, como te dije hace un rato, ¿no? Los reyes van a casarse, como el rey de Castilla, que se casó con Fernando de Aragón, la reina, ¿no? Isabel de Castilla, ¿se acuerdan en el caso de España, ¿no? Se forman los Estados-Nación. Eso también caracteriza el absolutismo. ¿Ya? Y también te había dicho la número 5. A ver, lean la número 5, lo que hace un rato conté. La nobleza feudal va a estar sometida. Va a estar sometida gracias a que el monarca acaba de hacer una alianza con la burguesía. ¿Sí? Ahora, algo que quisiera agregar sobre este punto 5, sobre la nobleza feudal. Uno preguntará, profe, ¿qué pasó con estos señores feudales cuando quedaron aplastados, chancados en su poder porque el rey, usted ha dicho, vuelve a imponerse sobre ellos? ¿Significa que la nobleza feudal murió para siempre? No. ¿Significa que estos nobles feudales siguieron siendo señores feudales o desapareció el feudalismo? El feudalismo se mantuvo. La nobleza feudal sigue existiendo, pero lo que yo estoy diciendo es que esta estará ahora subordinada en el poder porque ahora el rey es el que manda y la nobleza feudal es la que obedece, ¿sí? Ahora, al rey, ¿qué cosa le gusta? Le gusta que los países a los que ellos mandan, o sea, el rey tiene ahora el mando de una nación, de un estado-nación, quiere que su país sea poderoso. Pero, ¿qué es lo que hace el poder? O sea, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Qué es lo que hace poderoso a un país? A partir de la Edad Moderna, ya se pueden encontrar características que hoy día nosotros también lo aplicamos en nuestros países. Para que un país como el Perú sea poderoso, necesita tener una buena ¿qué? Creo que la respuesta ya la sacaste, una buena economía. Y justamente los reyes se van a tragar la idea de que para que un país como el que ahora ellos están dominando sea poderoso y progrese e incluso sea superior a otro, necesita tener el control de la economía. Entonces, ¿cómo se llama ese principio que considera de que todo país será poderoso mientras más riquezas o se llene de más metales preciosos? Si tú piensas que el poder de un país se mide en base a la acumulación de metales preciosos, eso se llama aquí, Yair me está lanzando proteccionismo. Yo te diría, Yair, el antónimo de proteccionismo. Mercantilismo. Así es, muy bien, el mercantilismo. Y justamente ahí está escrito, en esta diapositiva vale 1.000.000 de soles, así es que no la borren nunca. Yo se las voy a pasar. El mercantilismo justamente es la doctrina económica que los reyes absolutistas van a adoptar. A ver, se los digo una vez más para los que todavía nunca han leído un libro de historia. Yo sé que hay alumnos acá heterogéneos, ¿no? Hay de todo, los que leen más, los que no leen mucho, y quieren aprender, eso es lo bueno. Mercantilismo viene a ser el principio económico que los reyes absolutistas asumen con la idea de que creen que un país solamente progresará y será poderoso cuando el Estado maneje como un automóvil la economía. Una preguntita, si me han entendido, tienen que responder bien esto. ¿Eh? Hoy día, ¿nuestra economía es mercantilista? A ver, en todo caso, profe, pero ¿desde cuándo? A ver, desde Alberto Fujimori para adelante, ¿podemos decir que nuestra economía es mercantilista? Es totalmente falso. No, no y no. Nuestra economía es libre cambista. Así es que si te preguntan, lo opuesto a mercantilista sería una economía donde el Estado no se mete. Simplemente tú, yo, Carlos, cualquier individuo que quiera hacer negocios y quiere tener plata porque es la libertad que todo ser humano tiene para hacer negocios, el Estado no tiene por qué impedirnos que tengamos dinero o hagamos algún negocio. A lo mucho nos puede cobrar impuestos, pero el Estado no puede quedarse con nuestro dinero. Antes era el Estado quien manejaba la economía. Y mira que esto es curioso, porque a pesar que el Estado se acaba de hacer amigo de la burguesía, a pesar de esa amistad, el Estado decide manejar los negocios de la burguesía. ¿Sí? Entonces, esto es una característica muy interesante de la época absolutista, el mercantilismo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es bullonismo? El bullonismo está vinculado al mercantilismo, no es otra cosa que la creencia que un país será poderoso mientras más oro acumule, ¿no? O sea, el bullonismo, digamos, es la parte más extremista del mercantilismo, es el deseo excesivo de metales preciosos.
a diferencia del mercantilismo, que tiene otros conceptos peculiares. Y ya que me preguntas sobre esto, te diré algo antes que me olvide. Todo país mercantilista, y ahora sí yo replanteo y lanzo para ustedes, chicos, me gusta que respondan. Todo país mercantilista quiere acumular metales preciosos. Y si todo país mercantilista busca acumular metales preciosos, eso significa de que va a priorizar la exportación o la importación de mercancías. ¿Qué creen ustedes? Si es un país mercantilista, para lograr que el mercantilismo tenga éxito, va a priorizar la importación o exportación de sus mercancías. La exportación, por supuesto. Así es, Sofía lo dijo muy bien, la exportación. Claro. Es decir, si yo vendo mis mercancías, voy a recibir dinero. ¿Cierto? España no nos vendía sus porquerías de productos, no tuvieron ninguna industria. ¿Y quién tenía que pagar las porquerías que España vendía? Los americanos. ¿Con qué se lo pagábamos a España? Con nuestro oro de nuestras minas, nuestra plata. Entonces así España se hizo poderosa, mejor dicho, se hizo potencia mundial en el siglo XVI. ¿Ok? Ahora, ¿por qué prioriza la exportación? ¿Por qué no le gusta la importación? Por obvias razones. Si un país importa, es decir, si un país compra de otro país, ¿con qué lo va a pagar? Con su metal precioso. Y si un país paga lo que importa con sus metales preciosos, poco a poco se le va a ir acabando dichos metales. Entonces, no te olvides, ¿sí? Un país mercantilista prioriza la exportación y intenta disminuir las importaciones lo más que puede para no estarse gastando su dinero pagando dichas importaciones, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces hasta aquí las características del absolutismo. Y mira que me he demorado un poquito en esto porque tú vas a San Marcos. Acá han sacado varias preguntas de San Marcos. Más preguntas sacan de las características del absolutismo que de lo que hicieron los reyes que gobernaron en los países del absolutismo. Que claro, también vamos a verlo, pero de manera más general. Me gustaría primero hablarles de Thomas Hobbes. Este es uno de los grandes teóricos que defiende el absolutismo. A ver, consideremos una cuestión. El rey tiene mucho poder, eso ya quedó claro. La nobleza feudal y hasta la misma iglesia ahora van a estar sometidas al poder del rey. Pero la gran pregunta es, ¿por qué el rey tiene que tener tanto poder? O sea, ¿cuál es el argumento para que el pueblo, en este caso los súbditos, porque como no son libres se les llama súbditos, hoy día nos llamamos ciudadanos porque nos gobierna un presidente elegido por nuestro voto, no por Dios, por eso son ciudadanos, pero acá eran súbditos. Entonces la pregunta es, ¿por qué los súbditos, o sea, el pueblo, eh, o sea, ¿cuál es el argumento para que los súbditos crean que el poder del rey lo es todo y no pueden protestar y no pueden decir no estoy de acuerdo? O sea, ¿cómo llega a convencerse? ¿Cuál es la doctrina filosófica que llega a convencer a la gente de que el poder del rey es absoluto y así debería de ser? Porque el rey es divino, sí, pero por algo más. Y eso, ese plus que falta agregar, lo dice Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, por eso te lo presento, dice lo siguiente. Lo que pasa es que necesitamos un rey necesariamente, porque si no nos gobernara un rey, los seres humanos nos mataríamos unos contra otros. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo que nos mataríamos? Porque el ser humano no puede estar sin que alguien lo mande. No puede vivir, ningún ser humano puede vivir sin que alguien le diga lo que tiene que hacer o sin que alguien lo domine. Entonces, pues sí, pues ahora también, aunque nosotros somos acriollados, nos gusta violar la cuarentena, nos gusta violar lo que dice Vizcarra, por eso es que se está demorando un poco más en países como el nuestro, pero bueno, poco a poco ya estamos aprendiendo a respetar lo que dice. Pero, o sea, lo que dice, voy a lo que dice Hobbes, ¿no? Hobbes dice que los seres humanos ambicionamos tenerlo todo. El cerebro humano ambiciona. Tú ambicionas tener dinero, yo ambiciono tener también dinero. Todos ambicionamos cosas materiales, placeres, lujos. El hombre, lamentablemente, porque nació como nació, nace ambicionando tener cada vez más. Y como quiere más, entonces el otro también se van a terminar matando por querer hacerse la guerra, por robarle al otro lo que tiene. Es decir, ¿quién es el peor enemigo de un hombre? El otro hombre. Entonces, Hobbes decía,
el hombre es el lobo del hombre. Entonces, ¿qué podemos hacer para que los seres humanos no se estén matando por ambiciones materiales? Lo único que nos queda es elegir entre ellos a un hombre que los mande, en este caso un rey. Y ese rey, mientras más poder tenga, más control, o sea, estaremos más sometidos a su poder. A más poder de una persona es mejor. A más poder es mejor, porque no vamos ni siquiera a pensar más en hacerle la guerra a otro. El rey tiene que ser absolutista porque de esa manera va a haber orden y se va a mantener el control de la gente, en este caso el control de los lobos que quieren hacerse la guerra entre todos contra todos, nos queremos matar, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Si Vizcarra fusilara a los que violaban la cuarentena, hace rato que nuestra pandemia se habría ido. Pero somos un país donde se respetan los derechos, la libertad, ¿no? Pero Hobbes no piensa así. Para Hobbes, mientras más poder tenga un gobernante, será mucho mejor que los seres humanos, como robots y como ovejas muertos de miedo, nos mantengamos tranquilos y así la sociedad será mejor. Y así no nos estaremos matando entre nosotros. Es una filosofía muy, ¿no?, que afianzaba el justificar el poder total del rey. ¿Ya? Entonces, ese era Thomas Hobbes. Había otro teórico, un tal Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, ese es el que justificaba que el poder del rey se lo dio Dios, el providencialismo, ¿no? El providencialismo, lo que por ahí me escribí. Ese era otro. Pero aquí Hobbes es el más importante con su libro El Leviatán. El Leviatán. Muy bien, entonces no se olviden la filosofía de Hobbes. Conozcamos un poco algunos países absolutistas. Los más importantes fueron estos dos, España y Francia. Creo que la pregunta es obvia si les digo, entre esos dos, ¿cuál era el más absolutista? El campeón del absolutismo era Francia. Francia. Por eso te presenté hace un rato a Luis XIV, el máximo representante del absolutismo. ¿Sí? Sin embargo, te quiero presentar un poco España. En España el absolutismo lo inició la dinastía Habsburgo con este gran rey. ¿Quién fue el rey de España que aquí nos conquista? El mismo rey de España que creó el virreinato. Ese nombre es Carlos. Ahí lo tienes abajo, ¿no? Carlos I de España, llamado también Carlos V de Alemania. En su reinado conquistó el Tahuantinsuyo, conquistó el Imperio Azteca. En su reinado, este rey de España también se bronqueó con Francia en las llamadas guerras por Italia. A ver, otra vez eso, ¿no? En esta época, Carlos se peleará con Francia porque ambos países querían apoderarse de la zona norte de Italia, la zona conocida como el Milanesado, ¿no? La zona de Milán era una región enorme en ese momento. Bien, no te olvides que con Carlos I de España, llamado también V de Alemania, España va a tener gran poder económico, un gran apogeo. La potencia mundial del siglo XVI, eso creo que está más que claro, va a ser España. Perdón, profesor, ¿qué siglo? En el siglo XVI España era la potencia mundial. ¿Y hasta cuándo lo fue? Hasta el siglo XVII, cuando la reemplaza Francia. Ah, mira, ve. Y en el 18, lo será Inglaterra. Uy, Inglaterra. Y en el 19 también Inglaterra. Y ahí en el 20 Francia, ¿no? Ya. Entonces, en el 16, gracias a Carlos. Pero no solamente Carlos, ¿ah? Después de Carlos tenemos a Felipe II, esos dos reyes, con Carlos I de España y su hijo Felipe II, España en el siglo XVI alcanza la supremacía mundial. ¿Ya? Con Felipe II tuvieron algunos problemas con Inglaterra, hubo la guerra con Inglaterra por el control del comercio del Mediterráneo, pero bueno, repito, insisto, San Marcos no hace muchas preguntas sobre lo que hicieron los reyes. Eso no significa que lo puedan investigar, repasar, ¿sí? Pero no me va a dar tiempo para hablar de rey por rey hoy día, sino nos vamos hasta las 11 de la noche, no es la idea. Ya, vamos a hablar del otro país ahora. Muy breve estamos, ¿no? Pero los datos más significativos. El absolutismo en Francia. Ahí está nuevamente Luis XIV, el rey sol. Antes de Luis XIV, obviamente estuvo Luis XIII, ¿no? Luis XIII será importante porque con él se establecieron las llamadas intendencias, pero Luis XIV será el más representativo del absolutismo. Es una época donde se crea el Palacio de Versalles, debes de haberlo visto, un enorme palacio con unas piletas gigantes, unos cisnes, en fin, era el lujo y la ostentación excesiva de un rey como Luis
XIV. Una época también donde hubieron guerras religiosas, o sea, sin querer te tengo que hablar otra vez del protestantismo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Quiénes eran los protestantes? Los amigos de Lutero, ¿cierto? Los que rompieron con la Iglesia Católica. En Francia, los que eran protestantes, acuérdate que más que todo creían en Calvino, habíamos hablado de Juan Calvino. En Francia, el protestante era conocido como los hugonotes. Entonces, si te preguntan cuál es la guerra religiosa que vive Francia durante estas épocas, va a ser principalmente entre dos grupos, los que son católicos en Francia y los que son protestantes en Francia. En Francia, repito, se les llamaba los hugonotes, ¿sí? Hubieron intentos para que se les tolere, para respetar sus creencias distintas, pero Luis XIV eliminó esa tolerancia, ¿no? Se había firmado antes una tolerancia llamada el Edicto de Nantes, pero Luis XIV persigue a los protestantes o hugonotes para imponer el catolicismo. Entonces, era el poder que tenía este monarca francés. También es interesante mencionar estas famosas guerras que a veces uno dice, ¿verdad? Y estas guerras a veces no se cuentan con detalles. Lamentablemente tampoco te voy a poder contar detalles de la guerra de los 30 años porque lo que más importa para una posible pregunta es la causa de la guerra y quién ganó, y tal vez la consecuencia. Una preguntita, si has escuchado la guerra de los 30 años, debes de haber escuchado que hubo una guerra en la Edad Media, que yo me acuerdo que no les enseñé y yo era consciente de que no les podía hablar de eso porque yo creí que era mejor hacerlo ahorita, justamente para que no se confundan. Creo que ya más o menos te imaginas qué guerra fue la más famosa en la Edad Media. La guerra de los 100 años. Esa has escuchado hablar, claro, correcto. La guerra de los 100 años, como Sofía nos ha dicho aquí, es aquella que enfrentó Francia con Inglaterra por temas económicos. Y si has escuchado hablar quién fue la heroína francesa que peleó ahí, fue Juana de Arco. Juana de Arco, ¿sí? La Juana de Arco la quemaron los ingleses, ¿no? Pero esta guerra ahora que vamos a ver aquí, la guerra de los 30 años, ¿sabes por qué se llevó a cabo? Se llevó a cabo para ver cómo hacer que España, que te dije hace un instante era la primera potencia, se caiga. O sea, en el siglo XVII fue esta guerra. Hace un rato te lo escribí. Después de España, ¿qué país pasó a ser la nueva potencia mundial después de España en el siglo XVII? A ver, en la anterior diapo la había puesto. Ahí está, Francia, ¿verdad? Ya, si te preguntan, ¿después de qué guerra Francia reemplazó la supremacía española? Después de esta guerra. La guerra de los 30 años, que empezó como una guerra entre católicos y protestantes. Francia se metió para defender a los protestantes, pero astutamente lo que buscaba era debilitar al imperio alemán y al imperio español, que eran lo mismo. Profe, disculpe, ¿cómo que eran lo mismo? España es España y Alemania es Alemania. Es que tanto España como Alemania era gobernada por la misma dinastía, la dinastía de los Habsburgo. Incluso cuando hace un momento te presenté al rey de España, Carlos, te dije que era Carlos I de España, y al mismo tiempo era llamado Carlos V de Alemania. Entonces, miren cómo entre España y Alemania, o también conocido como el CIRG, en esa época era el Gran Sacro Imperio Romano Germánico, no se le decía Alemania como ahora, en medio estaba Francia. Entonces, la astuta Francia debilita a España, se mete a la guerra de los 30 años, gana Francia y se firma la llamada paz de Westfalia. Con la paz de Westfalia se pone fin a la guerra de los 30 años y Francia se consolida como la nueva potencia mundial y desplaza a España. Esa es la importancia de la guerra de los 30, ¿sí? Más que aprenderse los años, las batallas, quién murió, quién no murió, ¿ok? Muy bien, chicos. Y terminamos con Inglaterra. Son 3 países importantes. Si te preguntaran, de España, Francia, Inglaterra, ¿cuál era el país menos absolutista? Entonces, sería Inglaterra el menos absolutista. Así es, Sofía. Luego viene la de los 7 años, pero lo veremos un poquito más adelante. Efectivamente, la que era menos absolutista era Inglaterra. Ya desde la Edad Media, incluso, te cuento algo que debes de haber escuchado por ahí, desde la Edad Media, Inglaterra había tenido una constitución. Fue el primer país de la historia del mundo que tuvo la famosa Carta Magna. Esta fue creada por el rey inglés de la Edad Media, Juan sin Tierra.
Pero en la Edad Moderna, Inglaterra se relajó. ¿Cómo que se relajó? Decidió volver al absolutismo. Ah, mira qué vivos. Si Inglaterra tenía una tradición de tener una constitución, incluso un parlamento, en la Edad Moderna los reyes ingleses se olvidaron del Congreso, se olvidaron de su constitución y decidieron copiar el absolutismo francés. Entonces algunos reyes miserables, como Carlos I, decidió disolver el parlamento inglés, que era algo tradicional desde la Edad Media. Adivina lo que le hicieron a Carlos I de Inglaterra por disolver el parlamento. Los parlamentarios agarraron sus armas y se fueron a matar. Algo que nunca habría hecho el Congreso de Keiko a Vizcarra, ¿cierto? Eso sería, pues, terrible. Pero en esta época, Carlos I disolvió el Parlamento y el Parlamento buscó a un caudillo llamado Oliver Cromwell, ¿no? Estas cositas hay que leer, hay que investigar. Oliver Cromwell, y decidieron cortarle la cabeza al rey de Inglaterra, Carlos I. Si alguna vez te han preguntado, profesor, ¿quién fue el primer rey del mundo que le cortaron la cabeza en la guillotina por ser un maldito absolutista? Y todo el mundo piensa, el de Francia, pues la Revolución Francesa, es el Luis XVI, ¿no? Con su esposa María Antonieta. Pues el primero en realidad fue Carlos I de Inglaterra, ¿ya? Que en 1648 ya había sido guillotinado para que Inglaterra vuelva a tener su constitución, para que Inglaterra vuelva a tener su parlamento. Pero como hay gente terca, lo mataron a Carlos I y los que vinieron después de Carlos volvieron a ser absolutistas. Pero algo peor que ser absolutista en Inglaterra, adivina qué puede ser. Algo peor que tener un rey maldito y desgraciado es que hayan católicos. Ojo, no estoy en contra del catolicismo. ¿Por qué digo que es algo peor que hayan católicos en Inglaterra? A ver, ¿por qué digo esto? Porque si tú te acuerdas, la clase pasada, la reforma de la iglesia también le cayó a Inglaterra. ¿Se acuerdan quién fue el rey que el papa no lo quiso divorciar y este rey de Inglaterra se molestó con la iglesia e impuso el anglicanismo, ¿verdad? Ese fue Enrique VIII, claro. Entonces, la religión tradicional en Inglaterra, la religión oficial en Inglaterra, era el anglicanismo, donde el papa no vale, el rey es el que es el jefe de la iglesia. Entonces, como ellos eran anglicanos, ¿cómo podría ser posible que aparezcan reyes católicos? Pues aparecieron por ahí algunos reyes católicos, sobre todo con la dinastía Estuardo, Jacobo, Jacobo II. Entonces esto generó que ya Inglaterra ya reviente con una revolución. Esta es la llamada Revolución Gloriosa de 1688. En esta revolución se acabó el absolutismo inglés y se reimplanta el Congreso, la Constitución, con la famosa frase, el rey reina, pero no gobierna. El rey puede estar ahí, pero no va a tomar la última palabra. Para eso hay un Congreso y una Constitución que lo va a controlar. ¿Sí? Muy bien. Me queda un minuto, ahorita vuelvo a entrar. Es el mismo número y contraseña, nos dice Carlos. Ya, o sea, ahorita se corta.